Hola, un saludo para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia, aquella a la cual se refirió Él en el Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículos 18 diciendo: Yo edificaré mi iglesia. El propósito de esta charla es aclarar una situación que se vive a nivel de las iglesias de Cristo. Hay algunas iglesias, algunos hermanos, algunas congregaciones que consideran que pueden participar de la cena del Señor utilizando copitas individuales. Pero otros creemos también a la luz de las Escrituras que debemos utilizar una sola copa. ¿Por qué una copa y no copitas individuales? Ese es el propósito de esta charla con ustedes. En la Iglesia de Cristo tenemos cuatro aspectos claramente definidos y creo que en ello estamos de acuerdo todos. Primero, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Segundo, procuramos siempre basarnos en un así dice el Señor o así está escrito. Tercero, no vamos más allá de lo que está escrito en la palabra. Y cuarto, debemos y tenemos un capítulo, versículo para cada práctica religiosa. Bien, ¿cómo podemos nosotros aplicar este lema a las copitas individuales? Veamos a ver. Coloquemos en la misma balanza el tema de una copa y el tema de las copitas. Nosotros encontramos en la palabra del Señor una serie de textos que nos hablan de una copa. Por ejemplo, aquí encontramos nosotros en Mateo 26-27, leemos: y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. En Marcos 14:23 leemos: y tomando la copa, una sola, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. En Lucas 22:17 al 20 leemos: y tomando la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan dio gracias y lo partió, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. En Primera de Corintios 10:16 leemos: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Observe que aquí también habla de la copa, de una sola copa. En 1 Corintios 11, 25 y 28 encontramos lo siguiente: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es muy importante que nosotros nunca perdamos de vista que la palabra del Señor dice en Primera de Pedro 4:11: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Es lo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, una copa, y queremos ser fieles a este mandato del Señor de hablar conforme a la palabra de Dios. Vamos a examinar dos ejemplos paralelos en Hechos 27 y Mateo 26-27. Hechos 27 nos dice cuándo se debe practicar la cena, y Mateo 26-27 nos dice cómo se debe practicar la cena. Leamos. Hechos 27 dice: y el primer día de la semana, reuniéndose los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba, y habiendo de partir al día siguiente alargó su discurso hasta la medianoche. Aquí nos habla de cuándo la iglesia primitiva partía el pan.
Pero en Mateo 26, 27, o mejor, además en Mateo 26, 27, nos dice cómo. Dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Tenemos nosotros claro el cuándo y el cómo. Tenemos que observar la cena del Señor cuando ellos lo observaron, pero no como ellos la observaron. Bueno, en cuanto a la cena del Señor y contrastándola con el bautismo, ¿de acuerdo? ¿Es indispensable la forma en el bautismo? En eso estamos totalmente de acuerdo. La forma en que se lleva a cabo el bautismo es indispensable, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo no vamos a observar lo mismo en la cena del Señor? Recordemos los parámetros iniciales que tenemos en la Iglesia de Cristo. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Basarnos siempre en un así dice el Señor o así está escrito. No ir más allá de lo que está escrito. Y capítulo y versículo para cada práctica religiosa. Bueno, la pregunta es a la luz de lo que estamos mirando. ¿Está dispuesto a cambiar lo que Jesús hizo por aquello que no hizo el Señor Jesucristo? ¿Está dispuesto a cambiar lo que usted puede leer en la Biblia por aquello que no puede leer? En la cena del Señor es importante el día, primer día de la semana. La frecuencia, cada primer día de la semana. La clase de pan, sin levadura. La clase de líquido, el fruto de la vid, sin fermentar. Como no es importante la forma como el Señor Jesucristo lo llevó a cabo. Recordemos algunos mandamientos importantes, muy importantes. En Lucas 22, 19 y 20, y 1 Corintios 11, 23, 26 leemos, haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 1, sed imitadores de mí. Segunda de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Primera de Pedro 4:11, que ya hemos hablado de ello. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Gálatas 1:6-10 encontramos que dice la palabra del Señor, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En 2 de Juan 9-11 leemos, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis. Apocalipsis 22:18 y 19 dice, si alguno añadiere o quitare de las palabras del libro. Primera de Corintios 4:6, no pensar más de lo que está escrito. Y Juan 4:23 y 24, en espíritu y en verdad. Dios ha hecho pactos con nosotros. Hizo un pacto con Noé, que está registrado en Génesis 9, 12 y 13, donde nosotros leemos lo siguiente. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por perpetuas generaciones. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Observemos allí claramente una señal del pacto y esa señal es el arco iris. En Génesis 17, del 4 al 11, leemos lo siguiente. He aquí, mi pacto es contigo. Serás padre de muchas naciones, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto, por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré mucho en gran manera, y de a ti haré naciones, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Observemos aquí otra señal
del pacto, la circuncisión. Bueno, pues con los cristianos también Dios ha hecho lo mismo. En Lucas 22:20 nosotros leemos claramente, dice la palabra del Señor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí también nosotros encontramos una señal, y esa señal es la copa. De esa manera nosotros podemos decir otra vez que la copa tiene significado en la cena del Señor. La copa, cuando contiene el fruto de la vid, es señal del nuevo pacto confirmado con la sangre. Nosotros leemos en Hebreos 9, del 13 al 20, lo siguiente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y por causa de esto, Él es mediador del nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento o pacto, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el pacto con la muerte es confirmado. De otra manera no tiene validez entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue consagrado sin sangre. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Recuerde bien ese texto, versículo 20. Esta es la sangre del pacto, no es el pacto, es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Bueno, hay tres oraciones paralelas que nos permiten seguir mirando cómo debe utilizarse una sola copa en la celebración de la cena del Señor, porque debemos hacerlo como Él lo hizo. Hacer esto en memoria de mí, dice el Señor Jesucristo. En Mateo 26:26 leemos nosotros, esto es mi cuerpo. Está hablando de el pan, símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26:27 leemos, esto está refiriéndose al fruto de la vid, es mi sangre. Y en 1 Corintios 11:25 dice, esta copa es el nuevo pacto. Entonces, ¿qué es la copa? Bueno, pues, ¿por qué no damos la respuesta allí a ese interrogante? Esta copa es en mi sangre. Lucas 22:20. ¿Podemos decir que esta copa es la sangre en mi sangre? No, no dice eso las escrituras. ¿Podemos decir esta copa es el fruto de la vid en mi sangre? No, dicen las escrituras. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La gente se preguntará si es que estamos haciendo leyes. Bueno, veamos. Primero, ¿es necesario tomar la cena del Señor todos los domingos? Sí. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Está haciendo usted una ley? No. En Hechos 27 lo hemos leído. Y alguien dirá, pero esto solamente es un ejemplo. Bueno, pues tenemos que seguir el ejemplo divino. Segundo, ¿es necesario usar solamente pan sin levadura en la cena del Señor? Sí. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Está haciendo una ley? No. Mateo 26, 17 y 26. Pero eso es solamente un ejemplo. Bueno, pues tenemos que seguir el ejemplo divino. Tercero, ¿es necesario usar solamente el fruto de la vid en la cena del Señor? Sí. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Está haciendo una ley? No. Mateo 26, 29. Pero eso solamente es un ejemplo. Bueno, pues tenemos que seguir el ejemplo divino. Y cuarto, ¿es necesario tomar el fruto de la vid de una sola copa? Sí. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Está haciendo una ley? No.
Mateo 26, 27, Marcos 14, 23. Pero esto es solamente un ejemplo. Bueno, tenemos que seguir el ejemplo divino. Veamos este cuadro que nos ayuda a entender, ¿de acuerdo?, la función de la copa en el pacto. En Hebreos capítulo 9 versículos 19 y 20 nosotros leemos: porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. No era el pacto, era la sangre del pacto. ¿Sí? Eso lo leemos nosotros claramente en Hebreos 9, 19 y 20. La sangre era sangre literal de becerros y machos cabríos con agua, con la cual se rociaba el libro y al pueblo, literalmente. Y recordemos que la Biblia dice en Hebreos 10, 1, dice la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Bueno, veamos entonces qué dice Primera de Corintios 11, 25. Allí leemos nosotros en Primera de Corintios: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Claramente se distinguen dos elementos allí: el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bueno, la sangre del nuevo pacto, no el nuevo pacto. El fruto de la vid es el contenido de la copa. ¿Sí? Mateo 26, 29 nos habla de una sangre figurativa. Entonces, ¿qué representa el libro en el antiguo pacto, que está representado en este tiempo en el nuevo pacto? En el pacto figurativo del Nuevo Testamento, bueno, sin lugar a dudas, allí está. A cambio del libro en el antiguo pacto, vemos la copa que dice Primera de Corintios 11:25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hablemos un poquito del origen de las copas individuales. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan. El inventor de las copas individuales fue John G. Thomas en 1894. Y la persona que introdujo las copitas a las iglesias de Cristo fue J.C. Brewer en 1915. El motivo por el cual se introdujeron las copas es el mismo que hoy mucha gente esgrime para no aceptarlo: el uso de una sola copa, como dice la palabra del Señor: la higiene. Dice en el libro Sana Doctrina, tomo tercero, página 91, escrito por J.R. Nichols y R.L. Whiteside: la creciente ciencia sanitaria resulta en la demanda de copitas individuales, o sea que no era algo que se practicara antes. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos al inventor de esto, ¿sí?, John G. Thomas, y a quien lo introdujo en las iglesias de Cristo. Aquí está el texto en inglés, pero podemos perfectamente tener una traducción. Dice: al señor John G. Thomas, Estados Unidos, se concedió la patente número 516065 para el conjunto de comunión individuales. Una patente es una licencia tipo dada a los inventores por el gobierno. Esta licencia otorga al inventor el derecho exclusivo y único para la fabricación de la invención por un periodo de algunos años. El retrato que vemos allí es del señor Thomas y se hizo a partir de una fotografía que proporcionó la nieta de Thomas. El otro personaje que está allí es J.C. Brewer, quien dijo ser el primero en introducir tazas individuales en la Iglesia de Cristo. Algunos creen que otros han defendido las copas individuales antes de Brewer. Este retrato se hizo por una foto que apareció en la portada de Juventud Cristiana en 1912. Luego vemos el registro gráfico de las copas, el invento que hizo John G. Thomas. ¿Sí? Esto está en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Y esta es la patente.
¿cierto? La aprobación que le dieron a él de las copitas, ¿sí? Está obviamente en idioma inglés, pero traducimos algo de lo subrayado. Dice a quien corresponda, que todos sepan que yo, John G. Thomas, un ciudadano de los Estados Unidos, residiendo en Lima, en el condado de Allen y estado de Ohio, he inventado, observen bien lo que dice aquí, nuevas y útiles mejoras para el servicio de la comunión. Y aquí declaro que lo que sigue es una descripción completa, clara y exacta de la invención. Luego dice, el objeto de esta invención es proveer una copa individual o separada para el uso de cada persona en la celebración de la Cena del Señor, comúnmente llamada el servicio de la comunión. En testimonio de lo expuesto, yo pongo mi firma en presencia de los testigos. Esto es una traducción hecha por el hermano Juan Rodríguez. Bueno, resumimos. El testimonio de J.C. Brewer dice claramente, él acepta que fue, él dice, yo fui el primer predicador en abogar por el uso de la copa individual en la comunión. Y después de una larga batalla yo introduje el servicio de la comunión individual en esa congregación. Esto es tomado de su libro titulado 40 años en la línea de fuego. Entonces, queríamos presentar esto con mucho respeto, en ningún momento con ánimo de polémica, ni mucho menos. Sencillamente creemos que debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Basarnos siempre en un así dice el Señor o en un así está escrito. No ir más allá de lo que está escrito y tener capítulo y versículo para cada práctica religiosa. Por estas razones, nosotros en la Iglesia de Cristo consideramos que debemos tomar la cena en una sola copa, un solo pan, como lo hizo el Señor Jesucristo. Quiero también referirme brevemente a otra excusa a la que se acude con mucha frecuencia para no cumplir lo que la palabra del Señor manda. Y es la pregunta que se hacen de cuánto demora si la congregación de la Iglesia de Cristo es una congregación grande, de un buen número de miembros, por ejemplo, que fuese de 500 o de 1000 personas. ¿Cuánto demoraría pasando una copa para que todos los miembros de la congregación la tomaran? Bueno, es muy sencillo. Realmente creemos que la Iglesia de Cristo no propende por mega iglesias. No, creo que si estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir y conforme a la enseñanza de las Escrituras, en el momento en el cual ya haya un grupo suficiente de personas que haga inmanejable el tema de la copa, pues es muy sencillo. Procedemos exactamente igual como se procedió en la iglesia primitiva. Se abre otro lugar, allí se tiene una congregación que sea perfectamente manejable y se sigue adelante. Pero pues no es necesario tener mega iglesias, sencillamente muchos lugares donde se reúnen un grupo determinado de personas o nos reunimos un grupo determinado y eso hace que no sea inmanejable el tema de la copa. Muchas gracias y con gusto estamos para servirle a ustedes. En la Iglesia de Cristo, en Bogotá, en la carrera 111 C número 70B17 en el segundo piso. Teléfonos 434-8820 y 310-314-8000. Puede comunicarse con nosotros al correo electrónico iglecristobogotá@gmail.com. Que Dios les bendiga.